youtubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy, porque hoy les presento dos ideas, son dos. Reciclando, reutilizando cajas de cartón, pero estas cajas, ojito, estas cajas las vamos a utilizar para organizar nuestras manualidades. Bueno, este es el uso que yo le voy a dar, pero tú puedes utilizarla para lo que tú quieras. No te lo pierdas. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría pedirte que si no te has suscrito, en la parte de abajo, en ese rectángulo que pone suscribirse, ahí lo puedes hacer dando un clic y además le tienes que dar a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba un vídeo y tú ser el primero en verlo. Y además me gustaría que compartas este vídeo con al menos 5 personas de tu entorno, ya sea por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram, por donde a ti te apetezca. Ay, por el WhatsApp también es muy útil y además ayudas muchísimo al canal. Que me comentes en la parte de abajo diciéndome cuál es tu idea favorita y que me regales ese me gusta de siempre. Continuamos con el video. Bien, en esta ocasión vamos a personalizar esta caja. Esta caja es bastante larga, pero yo lo que necesito son 43 centímetros donde la voy a colocar. Bueno, en realidad son 44, pero como le voy a poner una tapa, entonces por eso he llegado aquí a 43. Y luego lo que he hecho es marcar estos 43 centímetros en toda la caja, tanto aquí en el fondo como por aquí y como en la tapa. ¿Por qué yo lo he hecho así? Porque ahora una vez que yo lo corte, ustedes verán cómo van a resultar dos cajas de esta. Entonces, lo que yo voy a hacer es que una vez que ya lo tengo marcado, es que voy a cortar con el cúter. Bien, en cuanto a la altura, yo he marcado 34 centímetros hasta aquí, puesto que yo la caja que quiero tiene, o sea, en el sitio donde la voy a poner son 34 centímetros y medio. Pero como con la cartapesta esto se crece, pues lo dejé solo en 34 centímetros. Lo he marcado hasta aquí porque esta es la altura y sobraría todo esto. Así es que lo voy a retirar utilizando el cúter. Para cubrir esta parte de aquí, yo he cortado dos piezas que irán aquí con la misma altura y el ancho de aquí. Y lo que yo voy a hacer con estas piezas es pegarla utilizando silicona. Lo voy a hacer con silicona porque yo quiero que esto se seque rápido. Así es que nada, le voy a esparcir silicón caliente y luego la pego. Bien, ya que yo tengo esto así, lo que yo voy a hacer es pegarle la tapa que yo hice. La voy a pegar con silicón caliente. Y después lo que yo voy a hacer es reforzar toda esta caja utilizando trocitos de cartón. Yo lo voy a hacer con trocitos porque con trocitos es mejor cuando estamos utilizando silicón caliente. Porque es que si los hacemos utilizando cartones grandes, luego cuesta mucho que se peguen. Los que sean más grandes los pegaré con pegamento.
Y una vez que ya la tenemos seca, lo que vamos a hacer es pues darle una o dos capas de pintura, una pintura oscura. En este caso yo estoy utilizando una pintura marrón, pero ustedes pueden utilizar el tono de pintura que ustedes quieran. Pueden utilizar una negra, una gris oscura, pueden utilizar una roja, morada, cualquier pintura oscura que ustedes tengan pueden utilizar. Y además yo estoy utilizando pintura para pared. Yo utilizo pintura, aunque sea para pared, yo utilizo pintura acrílica, porque pues la pintura esmalte huele muy mal y además yo tengo alergia y estos olores me hacen muchísimo daño. Pero ustedes pueden utilizar el tipo de pintura que ustedes quieran. Bien, ya que se ha secado la pintura marrón que yo le he dado, lo que yo voy a hacer es repintar mi caja dejando huecos sin pintar de esta pintura más clara. Es un verde así como aguamarina, un verde claro. Y lo que yo voy a hacer es pintar esta caja con esta pintura, toda, tanto por dentro como por fuera. Bien, luego que se ha secado la pintura que yo le he dado a esto, lo que yo voy a hacer es decorarlo con estas piezas. Estas piezas están hechas, esta con este molde que yo he hecho en el canal y luego estas otras que de otro molde que no tengo a mano. Entonces, estos son restos de esta pieza. Yo realmente utilicé pedacitos porque no está entera, pero yo la dejo así. Entonces, yo la tengo pintada así de verde porque es más cómodo para luego colocarla. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer es darle unos pincelitos secos de un tono dorado. Luego que dado los pinceles secos, yo lo que voy a hacer es pegarlo. Esta que está aquí estaba un poco hueca, así que le he puesto masa de papel. Y lo que yo voy a hacer es pegarla en el centro y le voy a poner pegamento para esto, pegamento puro. Y luego voy a pegar las otras dos en las esquinas. Bien, mis streettubers, y aquí les presento la idea, la que hemos hecho en este tutorial. Como ustedes ven, es una caja que queda muy bonita, muy decorativa y de una forma muy fácil. Además, súper resistente. Yo aquí tengo pues estuches de pasta de dientes, pero además tengo cosas pesadas debajo que son máquinas. Lo que pasa es que no estoy muy presentable para salir en el vídeo porque estoy con ropa de trabajo, como ven. Esto está lleno de pintura, cosas así, pues por eso no les muestro más. Pero aquí tengo cosas que pesan muchísimo y la verdad es que queda muy bonita. Y es que yo la utilizo para guardar mis manualidades, pero ustedes pueden utilizarla para guardar cualquier cosa en cualquier rincón de su casa, pintarla a su gusto, decorarla a su gusto, pero ustedes están mirando que no tenemos por qué tener el rincón donde tenemos nuestras manualidades, no tiene por qué estar feo. Porque con esta idea, como ustedes han visto, queda todo muy bonito, muy económico, muy sencillo y fácil de hacer. Bien, esta es mi caja, la que yo voy a utilizar para organizar. Y bueno, esta caja es una caja de fruta. Está formada por un cartón que es fino, pero es bastante durito. Entonces yo lo que hice fue reforzar mi caja. Les muestro. Le he puesto cartón por aquí, también le he puesto por aquí, por toda. Bueno, esta viene así con esta parte de aquí. A ver si se ve, con esta de aquí y esta de aquí. Y yo le puse una en el centro. Luego habría que completar estos huequitos. Si ustedes quieren, es opcional. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer es hacer divisiones en nuestra caja para poder ordenar nuestras cositas. Si ustedes lo que quieren es echar las cosas así, o sea, pueden, o sea, si es mucha cosa toda de la misma especie, pues lo pueden echar así. No tienen que hacer divisiones. Pero yo necesito hacer divisiones porque voy a poner muchas cosas y luego si la junto, si la mezclo, para sacarla una y otra, me va a hacer, o sea, va a ser muy difícil encontrar una y otra. Bien, ahora yo voy a proceder a colocar mis piezas. Ustedes tienen que colocar unas piezas que sean de la misma altura o un poco más baja que su caja, para que luego no haya inconveniente donde ustedes la vayan a poner.
Entonces yo he cortado dos para aquí, para poner aquí, y luego voy a colocar una así en esta forma, como ustedes ven. Primero voy a colocar las más pequeñas. Le pongo silicón caliente. Yo le voy a poner silicón caliente solo en la parte de abajo para colocarla, porque no está muy recta. Luego le pongo la silicona caliente. La de los laterales se la voy a poner cuando la tenga puesta, porque se queda el hueco, y para no desperdiciar la silicona, entonces pego así y luego voy a colocarle el silicón caliente en los laterales, así que se la voy a pegar en la cajita, en la caja, y luego pego la pieza. Una vez que ya he colocado estas dos piezas, voy a colocar la más grande, y esto lo voy a hacer 3 líneas, es decir, 3 filas. Voy a colocar 9 divisiones. Entonces nada, colocamos silicón caliente en toda la orilla de nuestra pieza, y también tenemos que colocar silicón caliente en la parte, en los huequitos de la parte que tenemos dentro, para que se peguen. Bien, yo ya tengo mi caja lista. Ahora lo que yo voy a hacer es darle 2 capas de cartapesta, solo 2, porque como ustedes ven son cosas pequeñitas lo que yo voy a echar aquí, que no tiene mucho peso. Y bueno, y ya luego se ha secado la cartapesta. Ahora lo que yo estoy haciendo es darle a esto una capa de pintura. Esta pintura que yo estoy utilizando es un marrón negro porque no es negro, pero tampoco es marrón, es casi negro. O sea, cuando se seca es así como queda. Ya que se ha secado la pintura marrón negro que yo le he dado a esto, lo que yo he hecho es preparar aquí una mezcla de esa misma pintura con otra pintura. Es un verde clarito que yo tenía, y bueno, me queda este tono así como un gris verdoso, pero claro. Y lo que yo voy a hacer es repintar esto, pero dejando pequeños huequitos como he hecho con todas mis cajas. Entonces nada, cojo pintura así. Bueno, y esto también tiene escayola, puede ser también yeso, y es bueno pues para espesarla y que haga este efecto así como pintura efecto tiza. Luego que se ha secado mi caja, lo que yo voy a hacer es decorarla. Para decorarla yo estoy utilizando esta servilleta decorativa que tiene los pajaritos, y en realidad es la mitad, pero yo la voy a poner así. Así es que nada, lo que yo voy a hacer es pegar esta servilleta con pegamento aquí en el centro de mi caja, de la parte frontal de mi caja, la parte que se va a ver. Y luego lo que yo voy a hacer es dar toque a mi servilleta desde dentro hacia afuera para que se quede pegada. Estoy utilizando pegamento para papel. Bien, ya que se ha secado la servilleta que yo le he puesto a esto, yo tengo aquí este molde que ustedes ven aquí. También lo he puesto con masa de papel en el microondas, y después lo he pintado. Entonces, bueno, en el microondas unos cuantos segundos, más o menos un minuto, depende de tu masa de papel. Y lo que yo voy a hacer es colocar en toda la orilla esta pieza, así como ustedes observan. Y como todavía está un poquito fresca, yo le estoy colocando utilizando pegamento. Pero si se quedara un poquito durita, podemos
utilizar un poquito de masa de papel para darle un poquito de dureza a esto, o sea, para que esto se adhiera bien a la superficie. Bien, una vez que se ha secado la masa de papel que le he puesto a esto, lo que yo voy a hacer es darle unos pincelitos secos de este tono que es un cobrizo. Are you listening? Damn. Bien, mis StreetTuber, como les he dicho en anteriores ocasiones, ese rincón en donde nosotros organizamos nuestras manualidades no tiene por qué estar feo. Porque aquí ya yo te he dado varias ideas de cómo decorar tus cajas y además de hacerlas súper resistentes. Pero yo, como te dije, la estoy utilizando para manualidades, pero tú la puedes utilizar para organizar, por ejemplo, los juguetes de tu bebé, de tu niño o niña, para organizar, por ejemplo, sábana, toallas, esas que tienes ahí. Imagina que tienes el closet o el armario, lo tienes ahí todo desorganizado. Con estas cajas puedes organizar ahí todas tus toallas, por ejemplo, una caja para las toallas, una caja para la sábana, por ejemplo, ¿no? O si tienes, por ejemplo, muchas mantas de esas gruesas, hace varias cajas para las mantas y así la tienes dividida. También para organizar zapatos, para organizar, por ejemplo, libros que tengas por ahí que no use mucho o para guardar papeles. Tú le puedes dar el uso que tú quieras. Yo solamente te aporto estas ideas. Recuerda suscribirte en el botón de abajo en donde dice suscribirse. Además, recuerda regalarme ese me gusta de siempre, compartir el vídeo con al menos 5 personas y comentar cuál es tu idea favorita. Recibe un abrazo así grandote, apretón, hasta que te broten los ojos. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides suscribirte si no lo has hecho.